Buen día, en el presente video voy a proceder a explicar lo que es el primer avance del proyecto de cátedra para la asignatura de autómatas y compiladores del ciclo 2 del presente año 2020. Bien, he de mencionar que el proyecto de cátedra lo he realizado de forma individual y por lo tanto solo va a aparecer mi nombre en la respectiva portada institucional, que la podemos ver aquí. El proyecto de cátedra consta en desarrollar un parser SQL. Entonces, más adelante vamos a explicar lo que es un parser SQL. Por ahora podemos observar aquí el índice, todas las divisiones del documento y vamos a empezar por explicar las competencias por alcanzar, que lo tenemos aquí en esta parte. Para comenzar a explicar esta parte, empecemos suponiendo nosotros, en el caso en el que empezamos a desarrollar un proyecto. Nosotros empezamos a desarrollar un proyecto, empezamos a programarlo, pasamos mucho tiempo desarrollando un proyecto hasta llegar al punto en que lo finalizamos. Entonces, cuando ya tenemos nuestro proyecto listo, bueno, e incluso cuando lo estamos desarrollando, nosotros podemos proceder a compilarlo. En muchos casos, compilar solo es apretar un botón y esperar una respuesta. Pero en el trasfondo nosotros no sabemos qué está pasando, o sea, qué es lo que tiene que suceder para que se dé o se ejecute una compilación completa y bien ejecutada. Entonces aquí es donde nosotros establecemos las competencias por alcanzar. Entender muy bien a fondo en qué consiste una compilación, cuáles son las fases más importantes que constituye el proceso de compilación, comprender cuál es la tarea de cada una de las fases, los análisis, cuál es el proceso, cuál es la comunicación que tienen entre ellos, para así tener una mejor idea de lo que consiste una compilación completa y bien ejecutada. Pues nosotros aquí desglosamos una lista de competencias que tienen ese objetivo, en comprender muy bien en qué consiste una compilación con todas sus respectivas fases. Pasamos a la siguiente parte y tenemos aquí el analizador sintáctico. Bien, para explicar lo que es un analizador sintáctico tenemos que empezar desde cero. Así que empecemos definiendo lo que es un compilador. Bien, un compilador, en pocas palabras, lo que hace un compilador es que toma un código fuente de un proyecto ya desarrollado y lo transforma a un código objeto, es decir, a un lenguaje máquina. El lenguaje máquina lo que hace es que se comunica de una mejor forma ya con la computadora o con los microprocesadores. Bien, eso es la tarea de un compilador. Pero, como mencioné en las competencias, cuando se realiza una compilación hay muchos procesos en ello, de los cuales hay tres que destacan bastante. El primero es el análisis léxico, el segundo es el análisis sintáctico y el tercero es el análisis semántico. Entonces, empecemos con la primera fase de una compilación, que es el análisis léxico. ¿Qué es el análisis léxico? Bien, pues el análisis léxico lo que hace es tomar un código fuente. Cabe destacar que es el único en todas las fases que tiene contacto directo con el código fuente. Y bueno, toma el código fuente y lo divide en tokens. Toma un código fuente y lo divide en tokens. ¿Qué entenderemos nosotros por tokens? Pues básicamente un token lo que está constituido por una secuencia de caracteres que tienen un significado. Un token puede tener uno o varios lexemas. Por ejemplo, supongamos que nosotros tenemos un grupo de cualquier cosa. Ese grupo puede tener uno o varios integrantes. Pues de forma análoga podemos verlo así como un token. Un token puede tener uno o varios lexemas. Bien, pues el análisis léxico o analizador léxico, eso es lo que hace. Tomar un código fuente, lo divide en tokens y una vez tiene toda la cantidad de tokens de un fragmento de código,
procede a enviárselo a la siguiente fase, que es el análisis sintáctico. Aquí es donde nos viene lo que nos interesa. Aquí en esta parte, el análisis sintáctico, he desglosado mucha información aquí, definiciones, palabras técnicas, pero he preparado una pequeña lámina para entender un poco más o de una forma más reducida lo que es un analizador sintáctico. Aquí lo tengo. Entonces, aquí lo tenemos. Aquí se nos desglosan las tareas de un analizador sintáctico y bueno, continuando con la explicación, el análisis léxico ya tiene preparado todos los tokens. Entonces, una vez los tiene preparados, lo que hace es enviarlos al analizador sintáctico. Este analizador sintáctico recibe todos los tokens del analizador léxico y empieza como a analizarlos, comprobar de que no existan errores en esos tokens, de tal forma que puedan ser generados por la gramática del programa. Aquí lo tenemos en la pantalla. Entonces esa es la tarea fundamental del análisis léxico. Verifica y si en algún token hay algún error, se lo devuelve al análisis léxico. Y así están los dos, están en comunicación. Por eso es que decimos que el análisis léxico y el análisis sintáctico están muy relacionados, porque constantemente están en comunicación para verificar de que no existan errores. Entonces, el análisis sintáctico está ahí verificando de que no existan errores y además de eso, no se tiene que tardar mucho en verificar eso, porque no solo se debe centrar en un solo error, sino que en varios errores y tiene que estarlos verificando y resolviéndolos de una forma clara, ordenada y rápida. ¿Cómo verifica los errores en análisis sintáctico? Si bien es cierto que hay muchos procesos, hay muchos métodos para verificar los errores, pero ninguno nos da la certeza 100% de que no van a existir errores. O sea, cada método va a tener un pequeño porcentaje de error, así que no nos podemos fiar. Y bien, una vez suponiendo que todo ha estado bien, el análisis sintáctico ha verificado todos los tokens, todo está incorrecto, ok. Ahora, la siguiente tarea del análisis sintáctico es producir o construir un árbol de análisis. Este árbol de análisis se lo va a enviar a la siguiente fase, que es el análisis semántico. Entonces, en pocas palabras, esa es la tarea de un análisis sintáctico. Podemos resumir lo que es como una verificación de errores. Una verificación de errores, si verifica error, se lo envía a su fase anterior, que es el análisis léxico, y así están, verificando de que no existen errores. Si no hay errores, el análisis sintáctico construye un árbol de análisis y se lo envía a su posterior fase, que es el análisis semántico. Bien, eso es lo que, en pocas palabras, eso es lo que hemos resumido de toda la información que tenemos por aquí. Aquí he desglosado mucho más a detalle, como mencioné, definiciones formales. Aquí podemos ver un árbol de análisis. Este es el árbol de análisis que el analizador sintáctico se lo envía a la siguiente fase, que es el analizador semántico. Aquí desglosamos los diferentes tipos de analizadores, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, y aplicaciones, que la verdad nosotros no sabemos, pero el análisis sintáctico tiene muchas aplicaciones, es muy utilizado, tanto como para analizar un lenguaje de programación, analizar un código HTML, analizar XML, analizar documentos XML, analizar URLs, y también la búsqueda de Google también utiliza análisis sintáctico. Por ejemplo, cuando nosotros buscamos algo y luego cuando lo queremos buscar, ya nos van apareciendo como lo que buscamos anteriormente. Entonces, de esa manera es como Google va rastreando las palabras que nosotros vamos buscando para que sea una forma más fácil de navegar. Bien, en pocas palabras, en eso constituye un analizador sintáctico. Pasamos a la siguiente sección, que es la herramienta utilizada. Bien, herramienta utilizada.
Para el presente proyecto nosotros, o más bien, yo he decidido utilizar Java, el lenguaje de programación Java. Si bien es cierto, un parser SQL se puede realizar en cualquier lenguaje de programación prácticamente, en C#, en Python, incluso se puede realizar un aplicativo web utilizando PHP, hostearlo en línea para que personas puedan utilizarlo en internet, pero en cuanto se trata de base de datos SQL, MySQL y lo que es un analizador de texto o de datos, Java es una de las mejores opciones, la verdad. Y bueno, en pocas palabras, para hacer un parser SQL con Java se facilita mucho. En términos generales, esa es la gran razón por la que he escogido Java, porque con Java se facilita mucho realizar este tipo de problemas, ya que conectar con una base de datos con Java es muy fácil, solo lo hacemos por medio de una librería que ya la vamos a mencionar. Y bueno, aquí viene una opinión personal. Java es mi lenguaje favorito. La gran mayoría de proyectos que han dejado en la universidad los he desarrollado en Java, porque en Java se pueden realizar muchas cosas. Sobre todo, lo más destacable de Java desde mi punto de vista es las interfaces gráficas, que con Java se pueden realizar interfaces gráficas muy profesionales, bastante profesionales, muy bonitas, se pueden realizar utilizando las librerías adecuadas. Puede quedar un aplicativo bastante completo, interesante y muy llamativo para el usuario. Por supuesto, C#, un claro ejemplo, se puede hacer todo lo que se hace en Java, se puede realizar en C#, pero en lo personal, una opinión objetiva, prefiero mejor Java. Entonces, básicamente por eso es que lo hemos elegido. La librería del proyecto es para conectar Java con SQL. Hemos utilizado esta librería que es un cliente de MariaDB y Java. El por qué hemos utilizado MariaDB ya lo vamos a explicar más adelante. Aquí explicamos cómo agregar la librería. Justificación de la herramienta es lo que ya mencioné. Ya mencioné por qué decidí utilizar Java. Aquí hay una pequeña explicación de por qué elegimos MariaDB, pero más adelante, donde explicamos más la base de datos, voy a explicar por qué escogimos MariaDB con MySQL. Bien, llegamos a la parte de la interfaz gráfica del proyecto. Esta parte la voy a explicar en tiempo real ejecutando el proyecto, porque ya tengo listo ahí una parte del proyecto para mostrarlo. Así que esto aquí está detallado para que quede registrado en el documento, pero lo vamos a ver en el presente video en tiempo real, haciendo las pruebas necesarias. Aquí tengo yo donde explico cada sección del formulario. Aquí lo detallamos, aquí los diferentes formularios, y eso lo vamos a explicar un poquito más adelante. Llegamos a la parte de la base de datos utilizada. La base de datos utilizada, pues bueno, la que vamos a utilizar es MySQL, haciendo uso del gestor de MariaDB. MySQL es una base de datos utilizada por muchos años. Más que todo está orientada a proyectos web, pero sin ningún problema se puede aplicar a proyectos de escritorio. Por muchos años ha prevalecido el gestor llamado PHP-MyAdmin. PHP-MyAdmin viene incluido en los servidores web como SAMP, WAMP, entre otros. Viene incluido ahí para gestionar de una mejor manera, tanto gráfica como de forma en comandos, una base de datos. Pero hace aproximadamente 11 años, para ser exacto, en el 2009, apareció un nuevo gestor de base de datos, un nuevo gestor que muchos llamaron la nueva generación de gestores para MySQL, y su nombre es MariaDB. MariaDB es un gestor de base de datos para MySQL, es un derivado. Es un programa que se descarga y se instala en el escritorio. Creo yo, no estoy seguro si se puede utilizar en línea como PHP-MyAdmin, creo que no, solo hay un programa que hay que descargarlo de la página oficial.
Lo descargamos, lo instalamos y listo, sin ninguna complicación. ¿Por qué hemos escogido MariaDB? Es por lo mismo que es conocido como la nueva generación de gestores, además de que posee una muy buena integración con Java, haciendo la librería que mencionamos anteriormente. O sea, integrar Java con base de datos es muy sencillo, utilizando las librerías adecuadas, es muy sencillo. Y MariaDB trae consigo un gestor que se llama HeyDSQL. Es una interfaz gráfica muy amigable y fácil de utilizar. Más adelante la vamos a utilizar y para estar comparando nuestros resultados con nuestro aplicativo en Java. Ahora venimos a la evidencia del funcionamiento del proyecto. Aquí he puesto que el proyecto está completado a un 85% de su totalidad. Ya está la parte de crear bases. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante en tiempo real ejecutando el proyecto. Aquí he desglosado poniendo ejemplos de validación, creación, ejecutando sentencias. Todo esto lo vamos a ver a continuación, como repito, por eso es que lo estoy pasando un poco rápido, porque esto lo vamos a ver. Lo mismo vamos a proceder a realizarlo en vivo ahorita. Bueno, aquí está registrado todo el funcionamiento que se tiene, o sea, el 85% del proyecto está aquí. Y tenemos las conclusiones, que eso al final del video vamos a explicar esta parte. Entonces, sin más preámbulos, pasemos a ver el proyecto. Aquí lo tengo ya preparado. El proyecto se llama Parser SQL y vamos a proceder a ejecutarlo. Le damos Run, esperamos a que cargue y aquí se nos abre nuestra ventana. Como podemos observar, esta ventanita está dividida en 3 secciones. En la parte izquierda podemos ver aquí la base de datos, un combo box en el cual se cargan todas las bases de datos que hemos creado. Podemos ver aquí hay una de prueba o una de una tienda SB de un proyecto anterior de otra materia que me dejaron, es esta base de datos. Al seleccionar la base de datos en esta parte, se va a mostrar todas las tablas de dicha base de datos. Por ejemplo, en tienda SB, damos clic, lo seleccionamos y podemos ver cómo se nos muestran las diferentes tablas que contiene esa base de datos. Tiene la tabla administradores, tabla clientes, tabla productos, tabla ticket, tipo cliente, tipo productos. Procedemos a seleccionar, por ejemplo, la base de datos prueba. Solo tiene 2 tablas, admin y empleados. Bien, esta es la sección izquierda de nuestra ventana. Vamos a la sección derecha. En la parte superior tenemos aquí este cuadro de texto en el que vamos a proceder a escribir nuestras sentencias SQL. Un detalle muy importante aclarar es que aquí solo podemos crear bases de datos, crear tablas, insertar registros, modificar registros y eliminar registros. Para realizar consultas select he preparado otro formulario aparte, que como aquí podemos ver, aquí están los respectivos botones, borrar base de datos. Si yo le doy aquí, se eliminaría la base de datos prueba. Ya lo vamos a probar. Limpiar campos, que le doy limpiar campos, se limpia todo. El ejecutar sentencias, si le doy clic, hay campos en blanco, no hemos escrito nada. Realizar consulta select, le doy clic y se me muestra otra ventana. Otra ventana donde aquí vamos a escribir todas las consultas select, pero eso lo vamos a ver más adelante. Cerramos aquí y comenzamos a hacer pruebas. Por ejemplo, creemos el mismo ejemplo que está plasmado en el documento. Creamos una base de datos llamado ejemplo 1, por ejemplo. Créate database ejemplo 01. Si le damos aquí en ejecutar sentencia se va a crear, pero cometamos un error aposta. Por ejemplo, nosotros aplicamos esto. A ver qué pasa. Damos ejecutar sentencia y aquí nos sale un mensaje de error. Su sentencia SQL posee un error de sintaxis. Entonces, eso es como una validación.
Lo que hace el programa es mostrarnos un mensaje de advertencia que algo está mal y acompañado del respectivo error. Mostramos el error para que nosotros tengamos más bien una idea de qué es lo que estamos haciendo mal. Y aquí nos dice que un error de sintaxis, su sentencia es esta y como que algo no va. Ok, colocamos bien la sentencia. Database. Create database, ejemplo. Ok. Una cosa importante. Nos vamos. Esta ventana que tengo aquí es el Heidi SQL, como mencioné. Desde aquí se pueden gestionar las bases de datos. Aquí podemos ver todas las bases de datos que nosotros tenemos. Por ejemplo, voy a actualizar y nos está la base de datos ejemplo 01, que es la que vamos a proceder a crear. Entonces, venimos aquí y le damos ejecutar sentencia base de datos creada con éxito. Ok. ¿Cómo sabemos que la base de datos ha sido creada? Pues vamos al gestor y verifiquemos. Aquí está, base de datos, ejemplo. Siguiente validación, voy a crear la misma base de datos. Create database. Ejemplo 0. No se debería de poder crear. Vamos a ver qué pasa a ejecutar sentencia. Y aquí nos dice, la base de datos que intenta crear ya existe. Ok, entonces no la puedo crear. Procedo a limpiar campos y aquí ya debería de aparecer la base de datos ejemplo 1. Le doy clic y aquí está, efectivamente. Le doy clic a la base de datos y no me sale nada aquí porque no tengo ninguna tabla. Entonces, procedamos a crear una tabla. Procedemos a crear una tabla. Bien, como vemos, la base ejemplo 1 no tiene ninguna tabla. Entonces, aquí, para no tardarme escribiendo, ya tengo listo una sentencia, la voy a pegar. Aquí es. Create table alumnos. Va a tener los campos nombre, varchar 30, edad, int. Vamos a proceder a ejecutar la sentencia. La sentencia se ha ejecutado con éxito. Ok. Vengo ahora, limpio campos, doy clic en el combo box, le doy clic en ejemplo 1 y ahora me aparece la tabla alumnos. Verifiquemos si es cierto lo que nos está enseñando el programa. Actualizamos, ejemplo 01 y aquí está la tabla alumnos. En efecto, se ha creado. Bien, siguiente, creemos la misma tabla. ¿Qué pasa si creamos la misma tabla? Entonces vuelvo a colocar el comando y le doy ejecutar sentencia. La tabla que intenta crear ya existe. Ok, no me deja crear la misma tabla, entonces le doy ok. Limpio campos y selecciono, importante, cada vez que voy a realizar un insert, debo seleccionar una base de datos, de lo contrario no voy a poder. Bueno, podemos probarlo aquí. Si yo realizo un perdón. Bueno, voy a colocar el micrófono un momento por aquí, a ver si me sigo escuchando igual de bien. Va. Listo. Realizo aquí un insert. Insert into alumnos. Ejemplo, por ejemplo, un nombre cualquiera y una edad. Le doy ejecutar sentencia. Debe seleccionar una base de datos. Ok, hagamos. ¿Cuál es la base de datos que tiene la tabla alumnos? Ejemplo 0. Probemos insertando en otra base de datos que no tenga esta tabla, a ver qué pasa. Por ejemplo, en Teams le doy ejecutar sentencia. Se ha encontrado un error en su sentencia. Y aquí me dice que no se encuentra la base de la tabla prácticamente. Ah, no, es un error de sintaxis. Es porque insert into alumnos, aquí tiene que ir values. Doy a ejecutar sentencia. Se ha encontrado un error en su sentencia y la tabla alumnos no se encuentra en la base de datos TienDSP. Ok, entonces escojamos la base de datos correcta. Vamos a ejecutar sentencia. La sentencia se ha ejecutado con éxito. Ok. Verifiquemos si es cierto eso. Vamos a actualizar. Filas, ya detectó una fila. Veamos. Alumnos.
Damos en datos, Wilson 14, en efecto, se ha ingresado un dato. Ahora, procedamos a realizar un update. Veamos, si no recuerdo mal, update, alumnos, set, igual, colocamos otro nombre que sea Will Gaines, coma, edad, mi edad, where, nombre, y podemos colocar también edad que coincida con el nombre actual que le colocamos. Will, ejecutamos sentencia para ver si no hay ningún problema. Sentencia se ha ejecutado con éxito. Ok, verificamos el cambio, damos a actualizar, en efecto, el cambio. Ahora procedamos a eliminar este registro con un delete. Delete alumnos, si no recuerdo mal, esta era la sentencia. Where nombre es igual a will, vamos a ejecutar sentencia, e igual si hay un error el programa va a indicar ejecutar sentencia. Error. Entonces es error mío. Int. Alumnos. Ejecutamos sentencia. Algo estoy haciendo mal un momento. Bueno, me apena mucho, pero aquí iba Fran. Lo bueno es que el programa te dice que estás haciendo las cosas mal. Ejecutamos sentencia. Sentencia ejecutada con éxito. Verificamos que la fila ya no exista. En efecto, ya no existe. También podemos eliminar la tabla. Por ejemplo, delete table alumnos. Creo que esta era la sentencia para eliminar tablas. Delete table alumnos. Ejecutar sentencia. Ok. Continuando, en vez de delete es drop table. Drop table alumnos. Drop table alumnos. Vamos a ver si se ejecuta. Sentencia ejecutada con éxito. Se habrá borrado. Busquemos. Base de datos. En efecto, ya no tiene ninguna tabla. Y aquí podemos limpiar campos. Pero podemos proceder a eliminar la base de datos ejemplo 1 que creamos. Borrar base. Base de datos eliminada con éxito. Limpiamos campos. Verifiquemos. En efecto, ya no estaba la base de datos. Bien, hasta aquí este es un 85% del proyecto. Faltaría explicar la parte de los select, que es esta parte. Aquí no hay nada programado todavía. Aquí no hay nada programado todavía, entonces esta es la parte restante del proyecto. Bien, hasta aquí el funcionamiento y diseño del programa. Esto que acabo de hacer está detallado de igual forma en el documento. Todo esto está aquí detallado. Para ir finalizando el video, que ya llevamos casi una hora, podemos dar las conclusiones del proyecto. Bien, como conclusión, podemos partir. Bien, disculpas por los cortes, es que ha pasado la papa y ha habido mucha bulla. Bien, continuando. Conclusiones. Para explicar esta parte podemos partir de lo que mencionamos al principio del documento, de las competencias. Bien, mencionamos que queríamos saber muy bien a fondo cómo consistía, en qué consistía una compilación, conocer sus fases, conocer cada tipo de análisis, sus tareas y todo. Entonces, como conclusión, podemos dar por hecho no todas las competencias, sino una parte. Por ejemplo, ahora ya sabemos cómo funciona una compilación, cuáles son las fases que nos desglosan, y ya sabemos cuál es la tarea de alguna de sus fases,
fase de análisis léxico, la fase de análisis sintáctico. Ya sabemos cuál es la tarea de cada una de esas fases. En el trasfondo, nosotros no sabíamos qué es lo que pasaba al momento de compilar un proyecto. O sea, solo sabíamos compilarlo y si funciona bien, qué bueno, pero no sabíamos qué es lo que pasaba en el fondo de una compilación. Ahora sí, ya nos hacemos una idea. Por medio de este proyecto de Parser SQL, nos hemos, más bien, hemos aprendido cómo funciona una compilación por medio de todas sus fases. Principalmente esa es la conclusión que puedo dar de manera objetiva, que eso es lo que yo he aprendido realizando este proyecto. Si bien es cierto, no está completado en su totalidad, pero a medida de estarlo realizando he aprendido muy bien estos conceptos de análisis muy importantes. Y bien, prácticamente aquí estaría una conclusión un poco más detallada. Aquí estarían todas las bibliografías que hemos utilizado y el documento llegaría hasta aquí prácticamente. El proyecto va a estar completo al 100%, por supuesto, en la defensa final, donde ya vamos a ver cómo funciona este formulario de aquí. Bien, pues sin más que agregar, espero se haya entendido todo, espero no se me haya escapado ningún detalle y que todo les haya parecido bien y que haya sido de agrado este video. Y muchas gracias.